Estas integrales curvilíneas, si bien son integrales definidas, se aplican para otros tipos de cálculos, ¿sí? Más bien conceptos de física. ¿Mm? Se aplican en funciones, o sea, se utilizan funciones vectoriales y en campos vectoriales. Recuerdan que la función vectorial es aquella función que transforma un número real en un vector, ¿sí? O sea, toma como entrada un número real y devuelve un vector. En cambio, los campos vectoriales toman más de un punto, más de dos puntos y devuelven también vectores, ¿sí? Otro vector con m componentes. Nosotros ahora, para que nos ubiquemos, vamos a trabajar con campos vectoriales. Si bien si ustedes por ahí si ven algunos libros o googlean, van a ver algunas definiciones de funciones vectoriales aplicado a este tema y por ahí se encaran de otras maneras, porque estás trabajando con otro tipo de función, ¿sí? Y el concepto es diferente. El campo vectorial es como más generalizado, y nosotros vamos a trabajar con campos vectoriales. Bueno, como les había dicho, que son funciones que transforman un punto en R2, en R3, en un vector. ¿Qué quiere decir? Que tomo un punto, en este caso un punto M, voy a señalarlo acá, este punto tiene coordenada, este punto M tiene coordenadas X y tiene coordenada Y. Y devuelve este vector F. Este vector F y también se define este vector que le llamamos el incremento de S, que representa la dirección. Sería el vector dirección y este vendría a ser el vector fuerza en integrales curvilíneos. Yo les voy mostrando los elementos que tiene esta integral, ¿sí? Tiene un vector fuerza, tiene un vector dirección, tiene una trayectoria que va a seguir, comienza en un punto inicial A y termina en un... Esos son los componentes de una integral curvilínea. Ahora vamos a ir armando. Si bien para facilitar entender el concepto de este tema, se lo relaciona con el trabajo, como dice acá, el trabajo de la fuerza, ustedes saben que en física el trabajo es el producto escalar entre el vector fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Bueno, acá sería eso, si nosotros haríamos una aplicación, una bajada del concepto este para entenderlo un poquito más y no sea tan abstracto, sería el vector fuerza F por el vector de desplazamiento que estaría representado por el incremento de S, que es un vector. Acá hay un producto escalar. Y si nosotros diríamos, bueno, ¿qué representa una integral curvilínea en forma general, sin darle una bajada, una aplicación? Diremos que es la sumatoria de los productos escalares, ¿sí? De el vector que este vector fuerza que está generado por el campo vectorial. El campo vectorial, acuérdense que es una función, ¿sí? Que me toma, en este caso, el valor de X, el valor de Y, define este punto, y en este punto, ¿qué devuelve? Este vector fuerza. Entonces va a ser la sumatoria de los productos escalares del vector generado por el campo vectorial y el vector dirección, y este. A lo largo de una trayectoria dada. Ese sería el concepto de integral curvilínea. Tenemos una bajada de aplicación, bueno, lo relacionamos con el trabajo de la fuerza. Bien, entonces, voy a seguir. Acá ustedes ven
que yo tengo un punto A sub 1, un punto A sub 2, y así defino, digamos que esto me está subdividiendo esta trayectoria en partes, ¿no? Y en cada punto, al definir ese punto, me devuelve un vector. Fuerza y un vector dirección. Ahora, vamos a ver cómo es esto. El incremento de S sería un vector, ¿ve? Que tiene el incremento de X por el versor Y más el incremento de Y por el versor J. Esto define que un vector. Esto sería un vector, una función vectorial, analítica, que tranquilamente podría estar representado, que yo digo el incremento de S es igual al vector incremento de X, incremento de Y. ¿Sí? Bueno, acá le ponemos sub I, los subíndices. Esto en forma vectorial, que sería en forma algebraica, y esto sería en forma analítica, un vector. Bueno, y también decimos que el trabajo aproximado es el vector fuerza por el incremento del vector dirección. Ahora, si yo hago el producto escalar, como le habías dicho, estos son dos vectores, ¿sí? Ahora, miren, el vector fuerza está definido por P y Q. Vamos a ponerlo acá también. El vector fuerza está compuesto por la función P, que tiene dos variables independientes, y la función Q, y que esto, P y Q, me devuelven las componentes de este vector P, de este vector fuerza. Entonces yo voy a hacer el producto escalar entre este vector con este vector. ¿Cuál sería el producto escalar? Es este primer elemento por el incremento de X más el segundo elemento, que sería Q, por el incremento de Y. Y obtenemos esta expresión en forma de desarrollo, que es la expresión que se está pareciendo a la que ustedes trabajan en la parte práctica. Ahora, esto sí es una posición particular, en una posición como estaríamos acá, en la posición Y. Pero si yo voy sumando cada una, a medida que me voy desplazando, voy a obtener una sumatoria, que va a ir de 1 a n, del vector fuerza por el vector de dirección, o el vector de los incrementos, que me está marcando la dirección, pero es un vector. Pero sigo con el valor aproximado. Esto me dice aproximación, no es el valor exacto. Ahora, si la función f es continua, esta función f no es una función escalar, ni es una función vectorial, no es un campo escalar, en este caso es un campo vectorial, ¿sí? Que eso puede ser pregunta. F, ¿qué tipo de funciones? Es un campo vectorial. Y si esa función es continua y tiene límite, y si ese límite existe, y yo se lo aplico cuando el incremento de S tiende a 0, porque seguimos con ese concepto de integral, obviamente, ¿no? Aplicado en todos. Es decir, que este incremento se hace muy pequeño, lo particiono en casi 0, le aplico y ese límite existe, entonces defino la integral curvilínea. Que esta integral curvilínea, volvemos a repetir, tiene como elemento el vector fuerza, el vector dirección y la trayectoria a seguir. Obviamente, punto inicial y punto final, que ahí está definida como L. Si yo le aplico el límite cuando el máximo del incremento de S, que sería la norma, que quiere decir que la máxima
tamaño, el tamaño de ese intervalo es el más grande, pero ese más grande tiende a cero, es decir, muy pequeño, y ese límite existe, bueno, obtenemos esta expresión que es exactamente la misma que esta, son exactamente igual, sino que esta está como, digamos, bien definida, ¿no? La función P, la función Q, acá es como que está en forma genérica el vector fuerza. El vector fuerza está definido por la función P y Q. ¿Sí? Por eso se dice que este vector F se genera al tomar valores, o digamos, en cada punto, el campo vectorial genera, así funciona esta función. En cada punto, el campo vectorial devuelve un vector, que sería este. Genera un vector. Entonces eso es lo que estamos obteniendo. O sea, al darle el valor xy, voy a obtener este vector f. Y ese vector f va a ir variando en dirección y sentido a medida que vayamos avanzando, obviamente. ¿Qué quiere decir? Vuelvo acá. Que puedo tener un vector hacia allá, a medida, en este punto puedo tener un vector hacia allá, y acá obviamente tengo el vector dirección, ¿no? Que va sobre, marcándome, digamos, el incremento. Acá, si seguimos la lógica, iría así. Es el incremento, que esto representa el módulo, el módulo de esto. Es el desplazamiento que hace este vector para avanzar sobre la trayectoria. Del vector resultante, que fue la f. Ese vector se generó porque yo tengo una función, ¿no es cierto? Un vector que está compuesto, no es un vector estático, es un vector dinámico, porque a medida que yo voy cambiando el valor de las variables aquí, por ejemplo, por decirle, este vale 1 y acá vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el punto? El vector resultante, quiero decir. Bueno, tendría que ver la forma que tenga P, ¿no? Supongamos que sea X al cuadrado y este sea X más 1, X más Y, por ejemplo. Entonces acá X vale 1, entonces componente 1. 1 más 1, 2. Entonces 1, 2. El punto 1, 1 es este. Y 1, 2, 1 en X, que estaría acá, y 2 en Y. Supongamos que esto es 2, ¿sí? Entonces, 1, 2. 1, 2 sería acá. Entonces el vector apunta ahí. Siempre partiendo del punto que pongo de entrada, ¿no? Y así se va generando. Y si ustedes ven en el video número 1 que yo vi, que yo les armé, donde muestro las gráficas de los campos vectoriales, es como un plano lleno de vectores para todos lados, flechita, 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 que cuando uno las une, va tomando forma. No sé si lo pudieron ver a ese video. Pueden retomar ahí para ubicarse en el espacio, digamos, cómo se comporta el campo vectorial, cómo se grafica. En cambio, el campo escalar, ¿sí? Bueno, el campo escalar no, la función vectorial es una función parametrizada. Ese ya es una curva, pero en el plano. Y esta, yo la grafico así, pero en realidad tiene un montón de movimiento. En cambio, la parametrizada sería algo así. Yo tendría, surge del centro y la punta del vector arma la curva. En cambio, en la misma curva tienen miles de, un montón por cada puntito hay un vector resultante. Es diferente. Pero nosotros estamos en campos vectoriales, ¿sí? En campos vectoriales. ¿Se va entendiendo? Yo voy avanzando. Bueno, entonces acá quedó definida
la expresión de la integral curvilínea y se puede presentar como un producto de dos vectores o expresada de esta manera en forma analítica, donde yo obtengo esta expresión al hacer el producto escalar de estos dos vectores. Siempre estamos trabajando con vectores en este tema. Bueno, acá en resumen le doy esta trayectoria, comienza desde el punto A hasta el punto B, el vector fuerza y el vector del desplazamiento del incremento, ¿sí? Que sería lo que se denomina, muchos autores le dicen el vector dirección, que también tiene sentido, pero es el vector dirección. Bueno, estas variables independientes se definen en un dominio D, y en ese mismo dominio se define la curva L. Todas estas definiciones son importantes en la parte teórica. ¿Qué condiciones deben cumplir? Las variables, que deben pertenecer al dominio que pertenece a la misma curva, a la que se está desplazando. Y bueno, y acá, como les decía, el ejemplo que da para, digamos, entender un poquito más el tema o facilitar la comprensión de este tema, lo relaciona con el trabajo de una fuerza. Después tenemos las propiedades. Estas integrales tienen, de acuerdo al sentido que toman, a ver, ¿qué me refiero a sentido? Nosotros tenemos un vector, vuelvo a repetir, un vector. Esto es la dirección de un vector. El sentido es la flecha, punto inicial. Y lo que mide este segmento, desde el punto inicial hasta la punta de la flecha, es el módulo. Recuerden los elementos del vector. Bueno, el sentido sería la flecha. ¿Hacia dónde se dirige? Tiene sentido esta integral. Al tener sentido, es una integral definida, que no calcula área y no calcula volumen, así en su naturaleza. Ya van a ver que sí se puede, pero en su naturaleza no calculan eso, calculan el movimiento de una molécula, el trabajo de la fuerza, qué sé yo, un campo ¿cómo se dice? Un campo de fuerzas, bueno, no me acuerdo más, pero tienen muchísimas aplicaciones. Y tienen sentido, o sea, ¿hacia dónde se dirigen? Bueno, cuando nosotros decimos que, bueno, acá como les quería decir que el sentido, ¿no es cierto?, está dada por el signo del vector del incremento de S, porque es el vector dirección que tiene su sentido, obviamente. De acuerdo a la flecha que tenga, va a tener es el que va a dar el signo del vector. Si cambia el signo de sus proyecciones, del incremento de X, el incremento de Y. O sea, si yo incremento en sentido inverso, va a cambiar el signo. A ver, si yo tengo las coordenadas así, y este es el sentido, y hago el sentido inverso, acá voy a multiplicar este con el signo negativo y obtengo el inverso. Si tengo acá abajo y le multiplico, voy acá arriba. Si yo veo el eje, este punto es, digamos, acá está en la parte positiva y acá tiene el valor negativo y valor negativo. Pero tenemos que ver también la forma que tenga la función, ¿no? Estamos hablando así en forma general. Entonces la flecha indica el sentido. Bueno, existen dos sentidos. El antihorario, yo me voy adelantando, y el horario. El horario tiene el sentido de la aguja del reloj, y el antihorario lo contrario. Pero acá, cuando decimos antihorario, decimos que tiene sentido positivo. Mientras el horario es sentido negativo.
Así se define. Ahora, si no te definen el sentido, te lo tienen que definir. Si no te lo definen, yo asumo que es el sentido positivo. Porque de acuerdo al sentido que tenga mi dirección, voy a definir los extremos de las integrales. ¿Sí? Si mi dirección es así, la integral va a estar definida parte de A y llega a B. Si el sentido es así, y supongamos de B a C, entonces parte de B a C. Me está indicando de dónde hasta dónde me estoy moviendo. Y acá obviamente que no es como el área o el volumen, que si yo cambio los extremos me puede dar negativo, y el área y el volumen no puede dar negativo. Trabajo mucho con valores absolutos, bueno. Acá no, acá puede dar valor absoluto, acá puede dar negativo el resultado de la integral, ¿sí? Puede dar negativo. Y si yo hago un error de signo, es decir, pongo mal los extremos y me da, supongamos que el ejercicio me tenía que dar menos un medio y me da un medio, porque interpreté mal el sentido, es un error grave acá, ¿sí? Te tiene que dar menos un medio porque te está diciendo que va de aquí hasta acá. Y vos tenés que saber interpretar esas flechas, qué sentido es, ¿sí? Ahora, ahora haciendo una bajada en el práctico, el decir antihorario y sentido positivo, que es lo mismo, decir antihorario o sentido positivo es exactamente lo mismo, es la misma forma de definir lo mismo. No quiere decir que el resultado de la integral tiene que ser positiva, puede dar negativa en la práctica, ¿sí? Y el horario que diga que es sentido horario o sentido negativo, que te tiene que dar el resultado negativo, porque muchos creen o tienen al decir sentido positivo o al decir sentido negativo, cree que el resultado tiene que dar negativo o el resultado tiene que dar positivo. No, es indistinto, o sea, no tiene ninguna relación con el resultado que te pueda devolver esta integral. Puede ser antihoraria y darte el resultado negativo, o puede ser horaria y darte el resultado positivo. El decir antihoraria y horario quiere decir te indica un sentido. ¿Y cuál es el dato que te está dando? Bueno, a la hora de definir los extremos, va de acá hasta acá. Viene de acá hasta acá. ¿Me entienden? Ya no es el menor valor abajo, el mayor arriba para hacer la diferencia, no. Ahora tiene sentido, porque hay movimiento y hay un desplazamiento. Entonces se dirige por acá, parte de acá y llega hasta acá. Eso se refiere al sentido. Y el signo, esto es importante, lo da el vector de la dirección, que es el incremento de ese. Que este vector me está indicando cómo hago el incremento y hacia dónde voy. Por eso, los vectores van cambiando en dirección y sentido a medida que va avanzando. Bueno, la segunda propiedad es que yo puedo subdividir esa trayectoria en puntos intermedios. Puedo calcular supongamos, esta trayectoria de A a B, pero puedo utilizar un punto B para facilitar el cálculo, por ejemplo. Y aplico la propiedad integral, que si yo particiono, digamos, esa trayectoria, yo tengo una trayectoria de A a B, pero utilizo un punto intermedio, entonces va a ser de A a C, de la integral, del vector por el vector de la dirección, más la otra integral que va a ir de C a B, del producto de escalar, del vector fuerza por el vector de la dirección. Es decir, que va a ir de A a C y de C a B. Bien.
puedo hacer mayor subdivisión, o sea, puedo usar más puntos intermedios. Ahora, en este sentido, tengo una integral curvilínea que parte de un punto A un punto B, a un punto B. No está cerrada, pero existen, digamos, integrales curvilíneas que a la que denominamos cerrada, que el punto inicial coincide con el punto final, es decir, comienza en A, hace el giro y termina en A. Estas integrales se llaman integrales curvilíneas cerradas y se denotan con este símbolo de la integral con un anillo en la integral. Eso quiere decir que parte e inicia del mismo punto. Bueno, para resolver este tipo de integral curvilínea yo lo puedo subdividir y además tiene que estar indicada el sentido. Te van a decir, es horaria, es antihoraria. Si es horaria, sería así. Si es antihoraria, toma el otro sentido. ¿Y qué me indica eso? ¿Qué extremo va a ser inferior? ¿Qué extremo va a ser el superior? Y si no me indica nada, voy a asumir que es antihoraria. Es así. Si no me indica si es horaria o antihoraria, yo voy a asumir que es antihoraria. Esa es como unificación de criterio, digamos. No me indican, voy a asumir entonces que es antihoraria.